Apreciados amigos, sean muy bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? En esta oportunidad estudiaremos la lección titulada Lo que la Biblia enseña acerca del poder de la oración y la fe. Una escritora norteamericana expresó lo siguiente: si la oración no llega a cambiar las cosas, nos cambia a nosotros, y el resultado es igualmente bueno. A continuación, en este estudio sobre la oración y la fe, lo vamos a desarrollar en forma didáctica, a base de preguntas y respuestas. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? En el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 3, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, y buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto nos indica que la manera como podemos comunicarnos con Dios es a través de la oración. De esa forma lo hizo Daniel. La segunda pregunta es: ¿qué es en sí la oración? Vamos a leer dos textos bíblicos que nos ilustran qué es la oración. El primero se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. En este pasaje encontramos a Ana, una mujer que se dirige a Dios para contarle sus penas, sus preocupaciones. Y también, por otro lado, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, encontramos que el apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción. Por lo tanto, la oración es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos ir a Él contándole nuestros problemas, nuestros pesares y también nuestra gratitud. La tercera pregunta es: ¿cuánto poder tiene la oración? En la carta de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 16, el apóstol dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración? Mucho poder, dice el apóstol. La oración eficaz del justo puede mucho. La cuarta pregunta es: ¿en nombre de quién debemos de orar? Para contestar esta pregunta vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13, donde dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando enviamos un mensaje, debe siempre llevar la dirección correcta. Por ejemplo, una carta, incluso un correo electrónico. Y cuando oramos, tenemos que dirigirnos al Padre. Así lo enseñó nuestro Señor Jesús. La quinta pregunta de nuestro estudio es: ¿contesta Dios las oraciones? Esta es una pregunta muy interesante que muchos se han hecho. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 al 11, el Señor Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y termina el texto diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Saben, a veces Dios nos dice
espera un poco. En otras ocasiones, el Señor nos contesta inmediatamente. Y otras veces nos da algo mejor que lo que estamos pidiendo. Pero Dios seguro que contesta nuestras oraciones, porque si nosotros, siendo malos, podemos contestarle y darle a nuestros hijos lo que necesitan, cuanto más nuestro Padre Celestial. La sexta pregunta de nuestro estudio es: ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6, encontramos una definición de lo que es la fe. El apóstol dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también en ese mismo libro el apóstol Pablo agrega: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, la fe es creer lo que no vemos. Y la recompensa de la fe es ver realizarse lo que nos parecía increíble, como lo dice el escritor Baenas. En un mundo desorientado como el nuestro, necesitamos imprescindiblemente una fe que nos ayude a vivir, a afrontar las tremendas luchas de la vida. Si no tienes algo verdaderamente sólido en que confiar, si no puedes aferrarte de algo que comunique firmeza y confianza, serás arrebatado por el torbellino que hoy agita y lo sacude todo. Si no tienes fe, careces de seguridad y te mueves inevitablemente en medio del desconcierto. Por eso, sin fe, no tienes esperanza. Por lo tanto, tu porvenir no va más allá de pocos y malos años que vivas sobre la tierra. Qué importante entonces es la fe. Frente a un hecho que sus discípulos no podían comprender, el Señor Jesús dijo en San Marcos 11:22, tened fe. Pero ahora vayamos a nuestra pregunta número 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? La respuesta es bastante contundente y clara. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí el apóstol Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la manera como se desarrolla la fe es por oír, por escuchar y también por estudiar la palabra de Dios. Apreciados amigos, después de haber comprendido este estudio bíblico, les propongo hacer lo siguiente. Número 1, orar con regularidad, porque la oración, además de ser un privilegio, también es una gran necesidad del ser humano. Número 2, te propongo que pidas cosas convenientes, de acuerdo a lo que el Señor espera que pidamos. Número 3, pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 4, como dice el Padre nuestro, perdonando para que Dios también nos pueda perdonar. Ahora, una mujer habló por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido su prendedor de diamantes más valioso la noche anterior. El hombre le pidió esperar en la línea telefónica. Entonces se comenzó a hacer una búsqueda y el prendedor, afortunadamente, fue encontrado. Pero cuando regresó al teléfono, la mujer había colgado. Esperó a que volviera a hablar y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar de ella.
¿Qué nos enseña esta pequeña anécdota? Bueno, alguien diría, ¡qué mujer tan desesperada! Pero, ¿saben? Muchos somos iguales. Oramos a Dios, le contamos nuestros problemas, le contamos nuestras necesidades, pero fallamos en la espera, fallamos en la respuesta. Perdemos el gozo de una oración contestada. No hallamos la respuesta necesitada y entonces perdemos el deleite y la recompensa de una fe persistente. Recuerden, queridos amigos, la oración no consiste en que repitamos de memoria, mecánicamente, determinado grupo de palabras que de tanto repetirlas terminan por no tener ningún significado para nosotros. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Oremos, pues, sin cesar, pidiéndole al Señor su ayuda para que podamos entender su voluntad a fin de poderla cumplir. La oración es un poder que cambia nuestro corazón al comunicarnos con nuestro Dios. Él escucha las oraciones sinceras con gran interés. La importancia de la oración consiste en que te pone al alcance de Dios, dándote una inmensa seguridad para enfrentarte a la vida cada día con optimismo, confianza y esperanza. Hoy te invito para que juntos podamos resolver en nuestra vida y tener la experiencia de expresar nuestra decisión. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones, y oraré con fe todos los días. Que el Señor les bendiga.